Juan capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 59. Juan capítulo 6, capítulo 6, versículo 22 al 59. La palabra del Señor dice así: Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad, os digo que me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os da el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por esto los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá por siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, que es bendita, oh Señor, y poderosa para traer vida, y poderosa para hacer todo aquello para lo que tú la has enviado. Por eso, Padre Santo, necesitamos que en esta mañana tú seas el que habla. Y tú, Señor, dispongas los corazones y siembres tu palabra en ellos. Siembra tu palabra en nosotros, oh Dios, porque tenemos hambre y sed de ti, oh Dios, y solamente tú puedes saciar el alma. Padre Santo, Señor, susténtanos con tu palabra. Trae, Padre Santo, ánimo al alma cansada y trae salvación a los que están perdidos. No nos dejes tal cual somos, bendito Señor. Padre Santo, llévanos a Cristo y que tengamos un banquete en Él, en su presencia, oh Dios, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios por este texto de su palabra. Y recuerdo en este momento al pastor Cristian que suele repetir su saludo, porque a veces cuando él escucha el saludo de la iglesia siente que muchos no desayunaron. Buenos días, hermanos. ¿Ustedes sí desayunaron? Bueno, espero que hayan desayunado muy bien, porque precisamente, mis hermanos, vamos a hablar de comida. Y ustedes saben que no es muy bueno hablar de comida cuando uno tiene el estómago vacío. Entonces, espero que hayan comido muy bien. Incluso, hablando de comida, hay algunas personas que dicen que hay comidas que levantan muertos. ¿Han escuchado eso? Esto está como para levantar muertos, dicen. Y bueno, cuando dicen eso, esta frase no nos está diciendo que hay muertos que puedan comer, pero sí nos está diciendo que el plato está muy bueno, que seguramente es un plato muy nutritivo, un plato que va a traer vitalidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hombre sin Dios, aunque está vivo, aunque viva en su carne, el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Y en este caso, ante esta muerte espiritual, el hombre necesita un alimento que le pueda dar vida al alma. Y por eso he titulado este sermón, Comer o Morir. Así he titulado este sermón. No hay más alternativa. A la luz de este texto, solamente comer o morir. Y el mensaje, mis hermanos, para nosotros en esta mañana es este: o comemos de Jesucristo o morimos
por siempre. O comemos de Jesucristo o morimos por siempre. En esta historia, mientras el Señor está hablando, hay una frase que va a repetir por lo menos 4 veces. Y la frase es: en verdad les digo. A la luz de estas verdades que el Señor va a proclamar en este texto, vamos a ver esta exhortación: o comemos de Jesucristo o morimos por siempre. La primera verdad que encontramos en este pasaje, del versículo 22 al versículo 29, es que generalmente los hombres comemos lo que no alimenta. Del versículo 30 al 46 encontramos otra verdad, y es que el verdadero pan del cielo lo da Dios el Padre. Del versículo 47 al 51 vamos a notar, mis hermanos, que quedar lleno no es estar vivo, y vamos a ver qué queremos decir con eso. Finalmente, del versículo 52 al 59 vamos a ver que comer de Cristo es también estar con Él. Retomando nuestra enseñanza anterior, vemos que el Señor está ante una multitud que por lo menos dice que es de 5,000 hombres, y es una multitud hambrienta. Y el Señor va a plantear una pregunta a sus apóstoles, y la pregunta es: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si lo recuerdan, eso lo vimos hace 8 días. Pero lo traigo en este momento para que notemos, mis hermanos, que las respuestas que dan los apóstoles del Señor, el apóstol Felipe y el apóstol Andrés, demuestran que humanamente era imposible proveer los alimentos que la multitud necesitaba para sustentar sus cuerpos. Y si no podían sustentar sus cuerpos, mucho menos podrían hacer algo para sustentar sus almas. Esto es importante, mis hermanos. No puede el hombre alguno dar vida a su alma. Sin embargo, Jesús proveyó todo cuanto querían, y el pasaje nos recordaba al pastor Cristian que la gente comió tanto que hasta sobró la comida que Dios proveyó para sustentar sus cuerpos. Pero al otro día, mis hermanos, volvieron a tener hambre. Y esto ya empieza a mostrarnos que estos alimentos físicos por los cuales el hombre trabaja con esfuerzo, con dedicación, con muchos sacrificios, no lo dejan satisfecho. El hombre vuelve a tener hambre, incluso a pesar de que comieron del milagro que el Señor hizo y quedaron bien llenitos, y sobró, otra vez vuelven a tener hambre. Y con esto, mis hermanos, vamos a nuestro primer punto: o comemos de Jesucristo o morimos por siempre. Y la primera verdad es que generalmente comemos lo que no alimenta. A partir del versículo 22 que leímos hace un momento, entonces nos dice la Escritura que estos hombres al siguiente día se dieron cuenta de varias cosas. Se dieron cuenta que el Señor Jesucristo no había partido con sus discípulos, que ellos se habían ido solos y que no había manera en que el Señor se hubiese podido ir de ahí porque no habían más barcos. Entonces quedan desde ese momento con la inquietud: ¿dónde estará Jesús? Si se fue, ¿cómo se fue? Y eso lo vimos hace 8 días, ¿lo recuerdan? Se fue caminando sobre el mar y alcanzó a sus discípulos. Pero esta gente no sabe eso, no sabe que el Señor ha hecho ese milagro, y entonces están preguntando eso. También dice que estos hombres, entonces, tan pronto tuvieron la oportunidad de empezar esa búsqueda del Señor, entonces la emprendieron.
Llegaron otras barcas, ellos se subieron a esas barcas buscando al Señor, preguntándose dónde está, atravesando otra vez el mar, y finalmente se encuentran con el Señor. Esta gente, mis hermanos, está haciendo la búsqueda más importante que el ser humano pueda hacer. Están buscando a Jesús. El texto dice que estaban buscando al Señor, pero lo están buscando de una manera equivocada. No entienden quién es Él. Hay algo malo en sus motivaciones. Hay algo que los impulsa a buscar al Señor, y es un estómago vacío. Ellos quieren más alimentos de aquel que es capaz de alimentar una multitud, y entonces buscan al Señor. Cuando por fin lo encuentran, entonces lo primero que quieren saber es cuándo y tal vez cómo llegó el Señor a ese lugar. Pero Jesús declara que generalmente el hombre está trabajando y esforzándose por cosas que no alimentan. Generalmente comemos lo que no alimenta. Versículo 26. Dice así el versículo 26. Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Entonces estos hombres están buscando al Señor, lo encuentran, pero no entienden quién es Jesús. Ellos no saben quién es, no lo conocen. Como lo veíamos en otra predicación, ellos han desconectado los milagros de Jesús del mensaje de Jesús, y como resultado, entonces, solo ven al Señor como un milagrero y quieren un milagro más. Quieren volver a ver cosas extraordinarias, pero no han entendido quién es el Señor Jesús. Pero mis hermanos, si pensamos y vemos todo este pasaje en un contexto de comida, el Señor Jesús no vino para ofrecer un buffet de caprichos humanos. ¿Saben lo que es un buffet, no? Como una línea de comida en la que cada uno va pasando y escogiendo lo que más le gusta. El Señor no vino a colocar un buffet de caprichos humanos. El hombre está en la búsqueda de cosas de esta tierra, creyendo que lo van a satisfacer, pero el Señor no viene ni vino para proporcionar ese tipo de caprichos. Es verdad, mis hermanos, que si alguien permanece sin comer durante mucho tiempo, es probable que muera. Por lo tanto, cuando hablamos de la comida física, cuando hablamos de conseguir alimentos para este cuerpo, estamos hablando de algo muy importante. Y esto es especialmente relevante porque aquí en este pasaje el Señor va a mostrar que hay una necesidad más grande que esa. Tan vital como es el consumir los alimentos y alimentarnos bien, este pasaje va a mostrar que hay una comida más importante, una comida más necesaria a la cual el hombre debe dedicarse. Versículo 27, el Señor les dice: trabajen o dedíquense, inviertan sus energías, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Así que el Señor ha dicho que hay un alimento que cuando el hombre lo prueba, cuando el hombre lo come, le da vida eterna. Si esto es así, algo muy importante queda claro, mis hermanos.
Si el Señor está hablando de un alimento más importante que el alimento físico, algo claro o algo está saliendo a flote. Y es que estos hombres están muertos. Están muertos espiritualmente y necesitan ese alimento que permanece para vida eterna. Pero hay otro detalle importante, y es que este alimento no se puede conseguir en cualquier parte. Este alimento no lo puede proveer cualquier persona. Dice el Señor que ese alimento solo lo puede dar el Hijo del Hombre, y es un título, esto de Hijo de Hombre, es un título que se le da a Dios en el libro de Daniel. Así que Jesús es más que un simple hombre, es más que un simple milagrero. Él es el Hijo del Hombre, es decir, el Rey que es digno de que todas las naciones le sirvan, pero también es aquel que provee el alimento que Dios ha dado al hombre para que viva eternamente. Sin embargo, mis hermanos, la humanidad no puede ver a Jesús de esta manera. El hombre natural no puede entender que Jesús es el pan de vida. Buscamos saciar el hambre del alma con comida que no nos satisface. Como lo decía el pastor Cristian, trabajamos para conseguir casa, carro y beca. ¿Hay alguno aquí en esa tarea? Seguramente. Alguien tratando de pagar la cuota inicial de un apartamento, la cuota inicial de un carro, pagando de pronto un mejor plan de salud, aunque está cambiando ese plan. Nada es seguro. El hombre puede buscar estar seguro, tener una mejor casa, un mejor lugar para vivir, una mejor vivienda, un mejor carro, un mejor plan de salud, pero lo cierto es que esas cosas cambian, se deterioran y no pueden satisfacer al hombre. El hombre está en la búsqueda de salud, dinero y amor. Hay algunos que batallan con la soledad y están en busca de otra persona, están buscando el amor, están buscando satisfacer esa necesidad de comunión, de compañía, de hermandad, de amor. Y muchos de nosotros, hermanos casados, tal vez algún día estuvimos en esa búsqueda. Ya nos casamos y nos dimos cuenta también que tener nuestra pareja tampoco nos llena del todo. Seguimos necesitando algo más. Pasamos la vida, mis hermanos, buscando satisfacer hambre del alma y sentimos satisfacción temporal, pero pronto volvemos a quedar vacíos y esa situación se repite interminablemente, como nos lo dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. El hombre vive vacío tras vacío, y eso es lo que este texto nos presenta y nos muestra de alguna manera como el hambre del alma. Hay un hambre que solamente puede saciar Dios, y las demás cosas no lo pueden llenar. Esta situación de hambre del alma, esta situación de constante insatisfacción, un ciclo interminable de insatisfacción, no tiene que finalizar así en nuestras vidas, hermanos y amigos que están escuchando esta mañana. Esta mañana ustedes comieron el alimento para este cuerpo, pero el Señor les ha traído hoy aquí a cada uno de nosotros para escuchar el alimento espiritual, para alimentarnos de él. Si has experimentado hambre del alma, para eso el Señor te ha traído aquí.
para que entiendas que sí hay satisfacción para ese tipo de hambre. Sí hay satisfacción para los vacíos profundos del alma. Y para eso estás aquí, querido hermano y amigo. Tú te preguntas entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es necesario para recibir ese tipo de alimento que sacia el alma? Bueno, esa es la misma pregunta que plantean los hombres de esta historia en el versículo 28 y 29. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es necesario entonces hacer para recibir ese alimento que solamente Dios da? Esa satisfacción del alma. El Señor lo dice claramente, solamente necesitan creer en aquel que el Padre ha enviado a este mundo. Solamente necesitan creer en el Señor Jesucristo. Así que la respuesta es que ese pan de vida que satisface el alma es el Señor Jesucristo, y la manera en que lo comemos es creyendo en Él. Eso me hace acordar, mis hermanos, que cada vez que comemos nos es necesario saborear, disfrutar. Hace 8 días estuve con unas hermanas que me invitaron a comer un poquito de almuerzo, como que un plato sencillo, me decían. Eso decían. Pero la verdad es que comimos delicioso y en abundancia, hasta repetimos, y nos deleitamos y saboreamos cada bocado. Así que, mis hermanos, mientras continuamos recorriendo este pasaje que nos habla de la necesidad de comer de Cristo, también necesitamos ir pensando que necesitamos saborearle, necesitamos disfrutar de Él. Respecto a la comida que disfrutamos en la casa de mi hermana, pues estuvo todo muy rico, pero después volvimos a sentir hambre. De hecho, ya estoy sintiendo hambre otra vez, porque esa comida satisface solamente de manera temporal. Esto nos lleva a la siguiente verdad que el pasaje nos presenta a partir del versículo 30, pensando en que necesitamos comer de Jesucristo, o de lo contrario vamos a morir por siempre, porque el verdadero pan del cielo lo da Dios el Padre. ¿Cuál es la reacción de estos hombres en los versículos 30 al 31 cuando el Señor les dice, yo soy el pan de vida? ¿Necesitan creer en el que Él ha enviado? Ellos dijeron entonces, versículo 30, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Estos hombres están como que no escuchan lo que el Señor acaba de decir. Y entonces quieren llevar al Señor, quieren empujarlo, si lo puedo decir así, a que haga otro milagro delante de ellos y que provea más pan. Y le dicen, bueno, ¿usted qué hace? ¿Qué puede hacer para que nosotros veamos y creamos? Ya que la forma en que recibimos ese pan de vida es creyendo, entonces haga algo para que nosotros veamos y podamos entonces creer. Antes de que el Señor pueda responder acerca de esto, estos hombres colocan un ejemplo de lo que quieren, de lo que esperan. Pero no es un ejemplo muy apropiado porque no lo han entendido bien. Es un ejemplo mal aplicado y por eso el Señor los corrige.
versículo 32 y 36. Le dijeron entonces, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, ese es, Señor, danos siempre ese pan. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Así que el Señor varias veces y de diferentes maneras les está diciendo que Él es el pan que desciende del cielo. Y en la lectura de esta mañana vimos que el Señor hizo pasar a Israel por hambre, por sed, y les dio a comer el maná también. Y en medio de las dificultades ellos deberían aprender algo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces acá el Señor va a presentar ese pan y les va a decir claramente, yo soy el pan de vida. Y más adelante el Señor va a decir, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Aquí les dice, yo soy ese pan que ustedes necesitan. Y Moisés no es el que les dio ese pan. Ahora estos hombres están esperando que el Señor haga un milagro más. Pero el Señor no los va a complacer. Él es el pan que ha descendido del cielo. Y estos hombres, mientras el Señor va hablando, van escuchando, pero parece que no entienden. Parece que sus necesidades físicas los ciegan. Y mientras el Señor va hablando, ellos como que se hacen la idea de que sí les va a dar más alimento. Y entonces les dicen, sí, danos siempre ese pan. Se apresuran a responder. Claro, mis hermanos, ¿a quién no le gustaría que la nevera nunca se desocupara? Si el Señor está hablando de un pan que no se acaba, ¿a quién no le gustaría tener la nevera llena? Y muchos jóvenes, tristemente en nuestros días, con todo el vigor, con toda la fuerza, quisieran que se les pagara sin tener que trabajar. Ante la idea de que como que Jesús sí está hablando otra vez de darles más pan físico, dicen, sí, danos siempre ese pan. Se apresuran a responder, pero para decepción de muchos, resulta que el pan del cielo dado por el Padre es Jesucristo. Esa respuesta no les gusta mucho. Dicen, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esto, mis hermanos, es una clave para entender este pasaje. Porque si Jesús es el pan de vida, cada vez que Él hable de comer y beber de Él, en realidad se refiere a nuestra necesidad de creer en Él. Entonces, cada vez que usted vea en este pasaje, necesitan comer mi carne, beber mi sangre, está hablando de nuestra necesidad de creer en Él. El gran problema, mis hermanos, es que estos hombres no creen, dice el versículo 36. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, ¿cuál es el problema? No creéis.
Ese es el problema. Estos hombres no creen. Y aquí nosotros deberíamos preguntarnos, y tal vez usted ya se haya preguntado lo que sigue, si estos hombres no creen a pesar de haber visto milagros, ellos vieron milagros y no creen, si estos hombres no creen a pesar de eso, ¿qué esperanza de creer en Jesús hay para quienes no han visto ningún milagro? ¿Se da cuenta de eso? Estos vieron los milagros del Señor y los disfrutaron, y comieron y quedaron bien llenitos, pero todavía no creen. ¿Usted ha comido un pedazo de maná? Hemos visto como esa escarcha que caía del cielo para coger y comer, algo sobrenatural que nos alimente. Tal vez no, y entonces nos preguntamos, ¿y qué esperanza entonces hay para nosotros que no hemos visto ningún milagro? Y tal vez haya aquí entre nosotros alguien que se pregunte, yo pasé por situaciones difíciles y no vi que Dios me respondiera conforme a lo que yo estaba pidiendo. Parece que Dios no efectúa milagros. ¿Cómo puedo creer si no he visto milagros? La respuesta está en los siguientes versículos. Y yo les invito, mis hermanos, a que mientras leemos los versículos que siguen, tome su Biblia como si fuera un hermoso plato. Y al leer los versículos que siguen, deleitémonos y degustemos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo el que acude a Dios buscándole de corazón, el Padre lo está llevando y el Señor lo recibe con gusto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y estas palabras no suenan muy agradables, no entienden, las personas que la están escuchando no entienden, y entonces murmuran del Señor Jesucristo. Ellos, dice la palabra del Señor, por esto los judíos, versículo 41, murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Estos hombres murmuran contra el Señor, pero no están prestando atención a lo que Él está diciendo, no pueden entender. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta de algo maravilloso que continúa diciendo el Señor ahí. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. ¿Lo notaron, mis hermanos?
Recuerden que iniciamos preguntándonos cómo puede alguien creer si no ha visto milagros. Pero la pregunta es esta, mis hermanos. ¿Crees en Cristo? A la luz de lo que acabamos de leer, aunque eras un incrédulo, como los hombres de esta historia, tú fuiste entregado por el Padre en los brazos de Jesucristo. Él dice que nadie puede venir a Él si no lo está llevando el Padre. Así que si hay alguien que cree aquí en esta mañana en Jesucristo, es porque el Padre lo llevó a los brazos de Jesucristo. Y en verdad, mis hermanos, si nos imaginamos como un niño que está aprendiendo a caminar, en verdad los pasos para llegar a Jesucristo, o sea, tú estás de verdad caminando, dando pasos, pero el que te está llevando es el Padre, llevando a los brazos de Jesucristo. Dios el Padre te condujo hacia Jesucristo para que Él te diera vida. Y Jesús, que es el Rey del universo, te recibió y te dio vida eterna en Él. Y Él dice que lo que el Padre le da, Él no lo va a perder ni lo va a dejar. Por lo tanto, el Señor ahora no te dejará, sino que te resucitará en el día final para que disfrutes de Él por la eternidad. Así fue que creímos. No hemos visto milagros y no era necesario que los viéramos, porque para llegar a Jesucristo es el Padre el que nos ha llevado y nos ha entregado en sus poderosas manos, y Él nos ha dado vida y no nos dejará. ¿Cómo te sustentan, mi querido hermano, estas verdades en la vida diaria? ¿Cómo te anima ante las luchas del día a día saber que fue el Padre el que te llevó a Jesucristo? Necesitamos el alimento de su palabra. Necesitamos volver a este plato celestial con más detenimiento. ¿Qué hacemos ante la tristeza, ante la depresión, ante la incredulidad? ¿Qué haces cuando encuentras a tu alma hambrienta y sedienta? Nuestros cuerpos enfermos van decayendo. Pero acá el Señor Jesucristo está diciendo: lo que el Padre me da, yo lo recibo y lo voy a resucitar en el día final. Hay enfermedades terribles. Mi cuñado murió bajo una de esas enfermedades que deformó su cuerpo. Y tal vez tú estés también enfrentando una enfermedad terrible. Pero hay un pan vivo que descendió del cielo y está diciendo que nos va a resucitar en el día final. A veces puede llegar la tristeza. Podemos sentirnos deprimidos, como que estamos solos. Pero mira el versículo 37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo le echaré fuera. Es en ese pan de vida que podemos encontrar verdadero sustento. Cuando acudimos al Señor Jesucristo, de ningún modo nos va a echar fuera. Si encontramos en Jesucristo el alimento de nuestra alma, si lo vemos de esa manera, es porque el Padre nos ha llevado hasta Él. Él no nos dejará ni permitirá que nos perdamos. Nuestras vidas están seguras en Cristo.
de ningún modo nos echa fuera de Él. Mis hermanos, el aliento y el alimento para nuestras almas abatidas, aún siendo creyentes, está en las verdades de la palabra de Dios. Está en su palabra que nos dice que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Y sin embargo, mis hermanos, como estas personas que están escuchando murmuran, los judíos murmuraban y decían, ¿por qué dice estas cosas? ¿Por qué dice que descendió del cielo? Nosotros conocemos a su padre, nosotros conocemos a María. Él ha estado acá con nosotros. ¿Cómo es que ahora dice que descendió del cielo? Eso están murmurando. No pueden creer. Y fíjense lo que está pasando, mis hermanos. Parece que estos hombres han estado muy familiarizados con Jesús. Han estado tan cerca de Él, lo vieron crecer, que no pueden entender ni ver quién es Él. Y aquí hay una advertencia para nosotros, todos los que estamos escuchando. Tal vez puedas pensar que conoces a Jesús. Tal vez puedas pensar que por solo asistir a la iglesia ya somos de Cristo. Estas personas, parece que muchos de ellos crecieron con Jesús. Y hay otros que conocen a sus padres, están muy familiarizados con Él, pero no podían ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como el pan que Dios da. Tal vez lleves tiempo en una iglesia, pero la pregunta es, ¿ya has comido de Jesucristo? Cuando alguien prueba de Jesucristo, cuando alguien se alimenta de Él, su vida sin lugar a dudas cambia. Y se da cuenta que ese alimento es más delicioso que cualquier otra cosa. Por eso, si tú dices, yo he escuchado de Jesucristo, yo he escuchado muchas predicaciones, seguramente yo soy cristiano. Pero ¿sabes qué, mi querido amigo? Necesitas preguntarte si en realidad has degustado a Jesucristo, si te has dado cuenta que es un alimento que supera a cualquier otra cosa que hayas comido, que es un alimento que realmente satisface. Eso es lo que necesitas preguntarte. ¿Has probado, has comido de Jesucristo? ¿En verdad has creído en Él? ¿Cuáles son las metas de tu vida? O si lo puedo decir de otra manera, ¿en qué gastas tu energía? ¿Cuál es tu pasión? ¿Será que estás viviendo para algún trabajo? ¿Para el reconocimiento de tener un título? ¿Será que vives gastando tus energías y tus fuerzas buscando un pan que a la larga te va a dejar insatisfecho? Tal vez algún joven acá, algún niño viendo los deportistas y viendo personajes en la televisión pueda decir, yo quiero llegar allá. Mi meta más grande en la vida es llegar a ser como James. Si lo pensamos bien, no es un muy buen ejemplo. Tal vez quieran ser como miles de personajes, un deportista exitoso. Esa es una meta que te dejará vacío. Ir tras eso te dejará con hambre. Pero el que ha probado del Señor Jesucristo, entonces dice Dios que lo recibe Jesús para darle el pan que verdaderamente produce vida. Que no se te vaya la vida buscando las cosas que no alimentan. Por otro lado, si sientes hambre de Cristo, es porque de diferentes maneras el Padre te enseñó y te llevó a su Hijo Jesucristo. Y un día le veremos.
así como Cristo le ha visto. Esto es lo que dice el versículo 45. Todos serán enseñados por Dios. Y esto está diciendo no que alguno haya visto a Dios, sino que todo el que ha sido enseñado por Dios busca a Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, estas personas, al leer la Escritura, la palabra de Dios, estaban siendo enseñados por Dios. Si había entre ellos alguien que creía en el Señor Jesucristo, era porque Dios le estaba enseñando. Y como lo leíamos, la palabra del Señor no vuelve vacía. Y si nosotros hemos creído en Él, entonces el Señor nos ha estado enseñando de diferentes maneras. A aquellos que se decepcionan al saber que Jesús es el pan de Dios que da vida al alma, les ruego que reconsideren sus pensamientos. Y también les ruego que reconsideren su insatisfacción, porque están rechazando al único que les puede dar vida eterna. Están rechazando al único alimento que Dios ha dado para el alma. Si hay alguien que no ha probado de Cristo y lo ve como inferior a las metas que está persiguiendo, yo le ruego que reconsidere sus pensamientos y sus metas. Y al haber visto que nadie puede venir a Jesucristo si no es el Padre el que obra en él, es obvio que el Padre no te ha conducido todavía, por lo menos por ahora, a los brazos de Jesucristo. Y todas las demás cosas te dejarán insatisfecho, pero hay algo peor que eso. No haber probado del pan de vida no solo traerá consecuencias de insatisfacción en esta vida, sino que resultará en la condenación de sus almas. Ustedes ya han probado los demás platos. Queridos amigos que nos acompañan aquí, ustedes ya han probado otros platos. Ustedes ya han probado buscando el éxito, muchos de ustedes tras una carrera, muchos buscando conseguir un apartamento, otros buscando conseguir con quién casarse y muchas otras metas. Y a la luz de este pasaje han probado, han degustado esas cosas y han llegado a tenerlas, pero ya saben que esas cosas no satisfacen porque quieren más. Conseguimos el apartamento que queríamos y ahora queremos un apartamento más grande. Conseguimos el carro que queríamos, pero después vamos a querer uno de una gama más alta. Insatisfacción. Y no acabará. En este momento necesitan preguntarse por qué personas que lo han tenido todo, casa, carro y beca, muchos de ellos terminan quitándose la vida, porque esas cosas no satisfacen. Así que muchos, por no decir, o más bien todos, ya hemos probado esos alimentos. Pero el alimento que satisface es Jesucristo. El único alimento que satisface es Jesucristo. Por eso yo te ruego, querido amigo que nos acompañas, si tú puedes reconocer que no has probado a Jesucristo, que Jesucristo no te interesa, Jesucristo es el único pan que puede dar vida a tu alma. Yo te ruego que reconsideres tus pensamientos y que clames a Dios que te permita ver tu miseria. Que clames
a Dios que te permita entender lo que estamos leyendo, que clames para que te lleve a los brazos de Cristo. No te quedes con hambre, porque si has probado, como en verdad has probado muchas cosas de este mundo, estás con hambre y seguirás con hambre hasta que pruebes de Jesucristo. O comemos de Jesucristo o morimos por siempre. Hay una verdad más. Quedar lleno no es estar vivo. Quedar lleno no es estar vivo. Versículo 47 al 51 está hablando de esto. En estos versículos el Señor responde la pregunta que estos hombres le habían planteado al principio. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué obra haces para que veamos y creamos? Si necesitamos saber cuáles son las obras de Dios, el Señor responde, la obra de Dios es que crean. Y entonces ellos dicen, ¿y tú qué haces para que nosotros creamos? Y aquí el Señor va a responder cuál es la obra que Él ha llevado a cabo. Versículos 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Cuál es la obra que va a hacer el Señor? ¿Qué obra haces para que veamos y te creamos? La respuesta del Señor es: voy a entregar mi vida por la vida del mundo. Voy a ser el sacrificio muriendo en la cruz para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida eterna. Es el sacrificio en la cruz. Desde el Antiguo Testamento, desde el inicio de la humanidad, Dios el Padre estableció que la paga del pecado es muerte. Así que todo aquel que continúe su vida sin creer en el Señor Jesucristo, ciertamente le espera la muerte eterna. Esa es la paga del pecado, la muerte. Y el Señor también estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que la única manera en que el pecado y la muerte son quitados es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el pan de vida. Pero para que ese alimento de vida te sea provechoso, necesitas comerlo. Como dijimos antes, necesitas creer. Quedar lleno no es estar vivo. El que recibe al Señor, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, recibe vida eterna, no morirá. En este punto entonces es necesario recalcar que Jesús está hablando de la vida del alma. Está hablando de que Él es el pan que da vida al alma. Ellos le dijeron al Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué vas a hacer tú? De acuerdo a Éxodo 16:4, Dios hizo llover pan del cielo. Y lo maravilloso de esto fue que esto no lo proveyó ningún hombre. Fue una obra extraordinaria de Dios al darles a comer algo que ellos no conocían. En el Salmo 78:24, sobre esta misma escena de comer el maná, vemos que el pueblo comió hasta quedar saciado. Dice que quedaron saciados, pero lo cierto es que volvieron a sentir hambre, finalmente murieron, y no solamente murieron físicamente, muchos perdieron sus almas en el pueblo de Israel por no confiar en Dios. Así que ellos quedaron saciados físicamente, quedaron saciados temporalmente con las cosas de esta vida, pero siguieron muertos espiritualmente. Solo cuando alguien come de Cristo, cuando alguien cree en Cristo, vivirá espiritualmente, y un día Cristo también le dará un cuerpo inmortal.
Finalmente, mis hermanos, el Señor dice una verdad más, versículo 52. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí está la otra verdad. Comer de Cristo es estar con él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mire cómo compara esto el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto nos lleva a pensar en los propósitos de Dios desde la eternidad. El propósito de Dios desde la eternidad al crearnos, sabiendo que pecaríamos y que le daríamos la espalda, fue conducirnos a Cristo para que comiéramos de Él, es decir, para que creyéramos en Él y recibiéramos de Él la vida que solamente Dios da, la vida de Dios en el alma del hombre. Y así como cuando nos alimentamos físicamente, aquello que comemos hace parte de nuestro cuerpo. Cuando comemos algo, esos alimentos empiezan a volverse parte de nuestro cuerpo. Y entonces esos alimentos que comemos físicamente nutren a nuestro cuerpo y le dan vida. Así también cuando comemos de Cristo, Él penetra en nuestra alma y comienza a llenarnos de Él. Cuando comemos de Cristo, cuando creemos en Él, entonces Él se hace uno con nosotros. Esto es maravilloso, porque esta es de la misma forma que Cristo vive, por el Padre en Él. Y en los planes eternos de Dios nos creó para hacernos uno con Él. Comer de Cristo es estar con Él o ser uno con Él. Cuando comemos de Cristo, que es el pan de vida eterna, entonces permanecemos en Él y vivimos por Él. El pan de Dios desde la eternidad es Jesucristo, el pan que nos da vida. El plan de Dios fue alimentarnos de Cristo. La pregunta en esta mañana es: ¿has comido del pan de la vida? ¿Has comido de Cristo? Si no has probado de Cristo, clama a Dios, porque o comemos de Jesucristo o morimos por siempre.